tal amigos? Bienvenidos a un video más de Base Cúbica. Soy Paola Hernández y me encuentro ubicada en Concal en una privada de 82 lotes que realmente la hace ser un poco chica y perfecta para ti. Esta privada tiene una característica que tiene un parque lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todas las casas van a dar frente a un área verde. Esta privada tiene caseta de vigilancia, tiene un parque de juegos infantiles, cancha de fútbol y una terraza perfecta para poder disfrutar ya sea con amigos, familiares o simplemente con tus hijos. Hoy quiero presentarte esta casa que realmente a mí me encantó. Tiene un terreno de 320 metros cuadrados y una construcción de 231 metros cuadrados. Como verás, tiene un garage perfectamente para 2 autos y tenemos de este lado la puerta de servicio o el área de servicio que más adelante veremos. De este otro lado nos encontramos con el pasillo peatonal que tiene 2 jardines al lado. Así que más adelante, cuando tú pongas aquí las plantas a tu decisión, va a ser un contraste muy bonito porque tenemos una característica en esta fachada que tiene una piedra crema maya. Entonces, con lo verde que vayas a poner aquí, va a resaltar bastante. Ahora, otra de las características que tiene esta casa es esta fachada que, como ya lo mencionamos anteriormente, es crema maya y tiene estos ventanales, tanto de este lado como acá, que realmente son rectangulares, lo que hace y permite pasar el sol, pero no excesivamente, sino lo necesario para iluminar la zona de la sala y comedor que ahorita vamos a ver. Una característica más de esta casa que me encanta es que la puerta está escondida. Entonces, tú no la vas a ver al principio, pero aquí la tienes. Así que ahora sí, acompáñame a conocer esta casa. Bienvenidos a tu nuevo hogar. Lo primero que vas a ver en esta casa es la doble altura que tenemos en 2 partes de la sala comedor o simplemente solo la sala. Tenemos una doble altura de este lado y de este lado también. Lo que a mí me gusta de esta propiedad es el porcelanato, que realmente es un color como blanco, pero tiene grietas color como carne y cafecito, que realmente contrasta perfectamente con los espacios de la casa y lo hace ver elegante. Otra de las características es este templado que tiene color natural, que resalta y lo hace elegante. Una de las cosas que a mí me encantó de esta propiedad es esta cocina. Si a ti te encanta cocinar o simplemente no te quieres perder de algún tema familiar, que estén los niños en la alberca o tus invitados de este lado, esta cocina es ideal. Ya incluye las gavetas, como ves de este lado, y tiene todo lo necesario. Tiene cajones y tiene la parte de alacena. Una de las cosas que te deja el constructor a ti para poner como opción es el área de la estufa. Ya sea que tú quieras poner una parrilla o una estufa completa, estaría ideal. Tiene su barra desayunadora que realmente es perfecta para poner unos bancos y no tener un comedor y disfrutar. Obviamente, cuando abramos la puerta corrediza, vas a poder disfrutar del aire y de la corriente que te va a dar súper fresca. Otra de las características que tiene esta cocina es la doble tarja, que la verdad es ideal y funcional. Este espacio es para el refrigerador. También
tenemos el área o el cuarto de servicio, que lo veremos más adelante. Tenemos este pasillo que realmente a mí me encantó porque tiene una especie de columnas con estas ventanas en vertical también que permiten que entren perfectamente la luz. Por lo que ves, la casa está perfectamente iluminada con las ventanas necesarias. De este lado vamos a tener el medio baño para visitas. Y de este lado tenemos la primera habitación. Como verás, es súper amplia y tiene su closet vestidor, por lo cual puedes hacerla como recámara principal. Lo que también me gusta y me llama mucho la atención es que tiene este ventanal que realmente te deja despertarte y ver la zona de la alberca. Aquí tenemos el espacio del closet vestidor, ideal para hacer un closet a tu gusto. Y aquí nos encontramos en lo que es el baño con esta meseta de mármol que la vas a ver en todos los baños, y este contraste que a mí realmente me encantó, que es como un color gris tipo negro que hace resaltar perfectamente todo lo del baño. Ahora me encuentro en la zona de las escaleras, que si se fijan tiene un cerámico tipo madera, que realmente la verdad es que el constructor jugó con todos los colores, porque este contrasta perfectamente con el porcelanato blanco que tenemos. Ahora acompáñame a conocer la planta alta. Ahora llegamos a la planta alta. Esta es la primera habitación de planta alta, que es gemela de la habitación de planta baja. Tiene los mismos espacios, como verán, todas las recámaras son amplias. Y este ventanal que realmente a mí me encanta porque deja entrar la luz necesaria. Tienes igualmente el espacio para el closet vestidor y tienes su baño completo igual que el de abajo. También este cuenta con su nicho, que eso realmente resalta bastante en este tipo de baños. Nos encontramos otra vez en lo que es el pasillo de distribución, teniendo las mismas columnas y ventanas rectangulares que hacen pasar la luz. De este lado tenemos, la verdad, un espacio perfecto, ya sea para que quieras poner un escritorio, una mesita o simplemente unos sillones para leer. De este lado vamos a la habitación principal. Esta habitación principal ya incluye el closet vestidor y como verás tiene un diseño que la verdad es diferente a todas las casas.
Este diseño me gustó mucho porque deja ver el closet vestidor simplemente un poco más elegante. De este lado vas a poder encontrar todos los espacios necesarios, ya sea para guardar o para poner zapatos o lo que tú desees. Aquí tenemos otra vez un baño completo que es idéntico a todos los baños. Como podrás ver, los muros, el nicho y todo lo demás. Dentro de la recámara principal tienes este hermoso balcón, que como verás, la vista es fenomenal. Una vez que tú pongas tu jardín o una terracita, se verá perfectamente en armonía. Y aquí me encuentro con las columnas que te decía, donde va a pasar los rayos del sol o la luz, sola lo suficiente y lo que necesitamos. Ahora sí, llegamos a mi parte favorita, que es la terraza y la zona de la alberca. Esta alberca tiene un diámetro de 3 por 9, quedan 27. Tiene un chapoteadero ideal para disfrutar ya sea el sol o los niños que estén aquí tranquilamente disfrutando y jugando pacíficamente. Ahora bien, tenemos esta área todavía que podemos poner árboles o una terraza, un asador y, ¿por qué no?, hacer una carne asada. Ahora sí nos encontramos en el área de servicio. De este lado vamos a encontrar esta puerta que da hacia la cocina y la segunda puerta es para el área de servicio donde va a estar la lavadora, secadora o lo que nosotros necesitemos en el momento. Otra de las cosas que quiero mencionar es que esta ya cuenta con su reja para accesar al área de servicio, que es para cuando tienen que venir a limpiar la alberca o hacerte la jardinería, puedan pasar sin tener que atravesar la casa. Bueno amigos, llegamos al final del video recorrido. Espero que les haya gustado esta casa tanto como a mí y si tienen alguna duda de esta o de otra casa, por favor háganoslo llegar. Aquí está en la parte de abajo los comentarios que con mucho gusto vamos a leer. Si tienen alguna duda o quieren contactarme directo, aparecerán aquí mis números de teléfono. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de cualquier otro video recorrido que se pueda estrenar. Recuerden darle clic en la campanita de notificaciones para que les avisen. Soy Paola Hernández y fue un gusto mostrarles esta propiedad. Hasta luego.